Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 30 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Dice La Razón de España, la sorpresa del Super Bowl, un encuentro entre Trump y Guaidó. Es la pregunta con la cual titula Trabajo Especial acerca de este tema. Recoge parte de la gira internacional que realiza el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, que lo va a llevar a los Estados Unidos. Hay una actividad, saben ustedes, convocada el sábado en Miami con la diáspora venezolana y en general con la comunidad latina en Florida, y aparentemente este podría ser el escenario, hablo de Florida, para el encuentro con el presidente Donald Trump. Esto todavía no se ha confirmado, pero es probable. El equipo del presidente interino de Venezuela, dice La Razón, trata de cerrar un encuentro con el presidente de Estados Unidos este fin de semana en Miami. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional, pondrá fin este sábado a su gira internacional con un acto público en Miami. Se pretende sea masivo. Allí se reunirá con la colonia venezolana residente en Florida, que suma más de 200.000 expatriados, en una concentración festiva como fue la que celebró en Madrid el pasado sábado en la Puerta del Sol. El equipo del líder venezolano está trabajando para que finalmente sea recibido por Donald Trump. De hecho, a propósito de este tema, el diplomático venezolano Diego Arria, lo citan en el artículo, tiene su propia impresión. Yo creo que Trump va a verse con Guaidó el domingo en Florida, después de la Super Bowl, en su hotel de Mar-a-Lago. Y si no lo recibe, bueno, los venezolanos han puesto muchas esperanzas en Trump, esto está entre comillas. Si no lo recibe, la percepción sería negativa, algo así como nos abandonaron. En realidad, eso no desmerece que Estados Unidos ha sido el gobierno que más ha apoyado nuestra causa, y Trump de manera muy especial. Si fuera así, no creo que obedezca a un declinamiento del interés, pero bueno, en todo caso, esos son los escenarios, un posible encuentro en Florida y en el marco de lo que será la Super Bowl, que se va a celebrar este año allí. Ha ocurrido, y escuchaban ustedes, que en las últimas horas el procurador especial designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, ha puesto su cargo a la orden, y esto a propósito, entre otras cosas, de la polémica que se ha generado en torno a los fondos para litigaciones en el exterior. Él, en una carta dirigida al presidente Juan Guaidó, fechada ayer, decía: es grato dirigirme a usted con la oportunidad de hacer referencia a la polémica derivada de la aprobación del Fondo de Litigio en sesión de la Asamblea Nacional del 28 de enero de 2020, así como ratificar que mi cargo se encuentra a la disposición. Si ello soluciona las desavenencias que se han creado por tal decisión tomada por la Asamblea Nacional. Esto vamos a conversar con nuestra primera invitada, entre otros temas, porque la fracción 16 de julio, así como el Partido Primero Justicia, no estuvieron a favor de la aprobación de estos fondos, del último acuerdo. Estamos hablando, entiendo, de 20 millones de dólares. Luego de una reflexión sobre esta situación, dice el procurador, he considerado que la decisión más razonable es no ejecutar ningún pago basado en el citado acuerdo del 28 de enero. Y en España ya el tema de Delcy Rodríguez llegó a la Fiscalía, o al menos es el anuncio que ha hecho el partido Vox. Denuncia a Ábalos en la Fiscalía y pide investigar su cita con Rodríguez. Esto lo dice la agencia de noticias EFE. Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía
por el encuentro de la semana pasada en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, sobre quién pesa una prohibición de entrada y tránsito en la Unión Europea. Para hablar acerca de todos estos temas, saludamos vía telefónica a la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. También forma parte de la fracción 16 de julio. Diputada, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias a ustedes nuevamente por el contacto. Un abrazo. Varios temas que discutir con usted. Le pediría una primera reacción a lo que ha ocurrido en las últimas horas con el procurador especial designado por la Asamblea Nacional. Él recuerda que su cargo está a la disposición. Más tarde aclaraba en su cuenta en Twitter que no ha renunciado, pero si esto resuelve el conflicto que se ha generado en torno a la aprobación de los fondos de litigio en el exterior, él dice que está dispuesto a abandonar el cargo. Quisiera una reacción de su parte al respecto. La escuchamos. Sí, María Alejandra, como bien sabemos, esto que comento son episodios, sucesos que se han suscitado en las últimas horas y por eso no puedo tener la representación total de la fracción en virtud de que no todos hemos discutido sobre ese tema, pero qué bueno que me preguntas por mi impresión, porque yo debo ser bien clara al señalar que para nosotros no existe ninguna polémica más allá de pedir lo que por justicia y por transparencia corresponde a la Asamblea Nacional y es que de alguna manera haga esta información un tanto más transparente, más potable, que nos diese el tiempo suficiente para conocer los litigios pendientes. En este sentido sabemos que no ha habido mecanismo de control previo en el Parlamento y que solamente ha habido autorizaciones para ejecutar fondos. Creemos entonces que esto es violatorio del artículo 36 del Estatuto de la Transición, que señala que ningún fondo, ningún activo podrá usarse hasta tanto no haya un gobierno de unidad nacional y, por supuesto, habiendo cesado la usurpación. En este sentido, reconocer que hay una actitud bien respetuosa, formal y decente del procurador al poner su cargo a la orden, pero decirle de verdad, de parte en este caso propio, que no es su nombramiento, no es su ejecutoria lo que pone en duda la ejecución de los litigios, el procedimiento y la forma como se ha venido operando en la Asamblea Nacional. Recordemos que la fracción 16 de julio también solicitó hace mucho tiempo información sobre los bonos 2020, esta información no llegó en su momento y tampoco aprobamos y salvamos y allí no hubo en todo caso puesto a disposición de cargo. Lo que quiero significar es que no estamos preocupados porque el procurador esté al frente de esta gestión, solamente estamos pidiendo control previo y posterior de los recursos y no se vio reflejado en un acuerdo que además fue sobrevenido porque no se discutió con las diferentes fracciones para colocarlos en el orden del día. Y lo digo con propiedad en virtud de que representé a mi fracción en esa reunión para detallar el orden del día. Ahora, varios temas, porque en la carta que publica el procurador dice que aun cuando no siguió el debate ni ha leído las razones de las disidencias, entiende que se alegaron infracciones a las reglas del debate, así como dudas en cuanto al control de los fondos para el pago de litigio. Lamentablemente, dice la nota, esto causó diversas noticias adversas sobre el manejo del fondo, que como se sabe ni siquiera ha sido ejecutado. Yo le pediría un comentario acerca de este tema porque más adelante él habla de que esto podría comprometer su responsabilidad penal y la responsabilidad de los miembros de las juntas ad hoc de PDVSA del Banco Central de Venezuela que ordenan ese pago. ¿Qué responde usted ante este comentario del procurador? Pues bueno, precisamente que con más detalle, con más controles, y eso sencillamente se pudo haber evitado con el debate. El error podría ser entonces de tipo político. El procurador señala que ha tenido diversas reuniones y ha consignado información de los detalles. Pues yo debo decir con propiedad que la fracción 16 de julio no conoce de ninguna de las reuniones, no participó en ninguna de ellas, ni conoce información de los detalles, no queriendo decir con esto,
o poniendo en tela de juicio la palabra del procurador. Solamente estoy diciendo que si esas reuniones se dieron no fue con la fracción 16 de julio, y precisamente es nuestra fracción quien desde hace ya mucho tiempo, y por eso cité lo de los bonos 2020, ha estado solicitando información sobre diversas ejecutorias. Inclusive, María Alejandra, para nadie es un secreto que particularmente como miembro de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, aunque suene distinto, también he solicitado algún tipo de información y no he sido convocada para ninguna reunión. La pregunta es, ¿cuál es la polémica a pedir sencillamente que se presente la información suficiente para poder sustentar una decisión? Que, por cierto, no dudamos que exista la información suficiente, solamente la queremos conocer y debió estar inscrita en el proyecto y debió llevarse a debate. No podemos discutir un tema tan álgido, un tema que compromete recursos de una manera sobrevenida con un proyecto de acuerdo y despacharlo, porque bien como señala el procurador, eso puede comprometer también la reputación y la acción penal no solamente de él, sino de nosotros como diputados. Recordemos que de acuerdo al artículo 201 constitucional nosotros somos responsables de nuestras acciones, y en este caso un acta que sustente una ejecutoria de ese tipo también viene firmada por los diputados que estemos presentes allí. Entonces, con el mismo sentido que él dice que prefiere esperar para conocer, para informar, para detallar, para no comprometer el prestigio, nosotros además que comprometemos a los electores y el recurso de Venezuela, también queremos conocer claramente qué es lo que se va a aprobar, cuáles son los litigios pendientes, de qué manera se va a ejecutar. Entonces yo saludo como muy sana, pero además como muy noble, la actitud del ciudadano procurador, dejando claro que en nada tiene que ver con una renuncia, como se manejó primeramente, que por cierto yo entendí siempre que fue poner el cargo a la orden y no renunciar, o sencillamente poner el cargo a la orden porque esto no tiene nada que ver con su prestigio, con su trayectoria, pero entiendo que lo mismo que le preocupa a él es lo mismo que en resumen nos preocupa a nosotros, comprometer un dinero donde todos tenemos que ser responsables, que se maneje con transparencia. ¿Por qué no ha sido posible la designación de un contralor ad hoc, diputada, como se propuso en su momento? Perdón, María Alejandra, no escuché. ¿Por qué ha sido imposible la designación de un contralor ad hoc, como se propuso en su momento, para controlar el manejo de estos fondos? Mira, María Alejandra, como sabemos, la Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado. A la fracción 16 no solamente le ha sido imposible cuando solicitó que se designara un contralor, ha sido imposible que se discuta artículos como 187, fue muy cuesta arriba que se lograra el voto de persona no grata para Zapatero, y todas estas cosas se han hecho imposible, y vuelvo al tema del contralor, porque existe una mayoría parlamentaria que también tiene que ponerse de acuerdo, que tiene que considerar también de suma importancia lo que se le propone, que tiene que considerar las observaciones de las otras bancadas y que tiene que entender que no es sencillamente con una aplanadora mayoritaria que se pueden tomar las decisiones en el país. Y entonces voy a rescatar también una frase que leí ayer del procurador: es el consenso político necesario para tomar las mejores decisiones en torno a la designación del contralor. Imagino que tiene que ser por consenso político, porque la fracción 16 de julio está ganada para la designación de un contralor y lo ha solicitado. Esperemos entonces que las demás bancadas lo consideren de igual importancia y juntos podamos tomar un consenso político, porque ya vemos que de hecho en las cartas del procurador se desprende que estamos totalmente de acuerdo, él y nosotros y los amigos, en este caso que votaron esa decisión de PJ también, que hace falta el control previo y el mecanismo, y que también ha sido necesario para ello la designación del contralor. Yo creo que nosotros estamos coincidiendo con el procurador que la mejor manera de ejecutar estos recursos es con la mayor información posible y el mejor control, y quién mejor que el procurador para garantizar que esto se maneje de manera transparente. A propósito del consenso político, diputada, esta semana convocaban a la sociedad civil para conformar el Comité de Postulaciones Electorales en el marco del trabajo que realiza la Asamblea Nacional y la comisión designada para ello. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, porque da la impresión que eso avanza, no sabemos hasta dónde va a llegar y en qué condiciones,
pero ¿cuál es la posición de su organización? La escuchamos. Bueno, María Alejandra, la organización política que representa 20 Venezuela ha sido también muy clara, muy firme al señalar que pensar en este momento en una elección es un falso dilema. En Venezuela no hay elección mientras que no se elija. El voto en Venezuela no elige. En Venezuela está un sistema de mafia, lamentablemente, que se hizo del poder, y hasta tanto no salgamos de ello, de este sistema, no podemos pensar en elecciones y mucho menos libres, que sería por cierto una redundancia, porque elecciones tienen que ser libres. El asunto es que sin libertad no puede haber elecciones libres. Entonces, todo lo que avance en materia electoral, siempre que no confunda, porque nosotros sí queremos ir a unas elecciones, pero después que se libere el país, ¿cómo le propones a una ciudadanía elecciones libres sin libertad? Es una contradicción en sí mismo. Ahora bien, entendemos que la Asamblea Nacional dio unos pasos el año que culminó recientemente, dio unos pasos cuando conformó o designó 11 parlamentarios, incluyendo con ellos cuatro militantes del PSUV, para que formaran parte de este comité de postulaciones, y que ahora solamente está recibiendo los 11 de la sociedad civil para conformar un comité de postulación de 21 personas. En ese sentido, hay que ser claro, María Alejandra, que no tenemos las 2/3 partes por lamentablemente, este juego de esquiroles que se fueron a hacer comparsa con el chavismo, y que ahora sencillamente pretenden avanzar en una usurpación paralela del legislativo para declarar la omisión legislativa y designar, como siempre lo han hecho, el CNE por el TCJ ilícito también y rito. Entonces, esto es un acto administrativo que sigue una decisión tomada el año pasado, y a mí me preocupa, aquí me detengo, porque siguen llamando a los 4 militantes del PSUV para que juntos conformen un comité de postulaciones y vayan a elegir unos rectores, y cuando vayamos entonces al pleno de la Asamblea Nacional no tenemos las 2/3 partes para votarla. Entonces, ¿por qué no enfocarse sin que este proceso se detenga? Porque no necesariamente hay que tener la terna de sociedad civil que quiere participar para un momento futuro, pero ¿por qué no tomar todas esas energías y concentrarse en el cese de la usurpación para que juntos podamos avanzar a la transición y tener un gobierno libre? Porque ahora enfocarse en una misión electoral, entonces es lo que no se puede entender. Si a mí me dicen que esto es a futuro, porque en paralelo estamos cesando la usurpación y tenemos que adelantar, yo podría entenderlo. El tema es que no se dice el contexto en el cual estamos conformando un CNE cuando ni siquiera hemos podido lograr la libertad de Venezuela, María Alejandra. Ahora, pero su organización, el diputado Omar González, está vinculado con la subcomisión designada por la Asamblea Nacional. Me corregirá si me equivoco, ¿correcto? Anterior a la designación de estos 7 parlamentarios, el diputado González fue nuestro representante ante esa instancia, que era una comisión especial para estudiar, pero cuando se designaron estos parlamentarios y se conformaron con 4 integrantes o militantes del PSUV, por supuesto que 20 Venezuela, la fracción 16 de julio, el diputado Omar González, nuestra representación, no pertenece a ese comité, toda vez que nosotros hemos sido también muy tajantes en decir que los exparlamentarios del PSUV no son diputados y que perdieron su investidura. Pedimos la calificación de esa situación y pues eso no avanzó. Nosotros no podíamos hacer comparsa con unas personas a quienes no reconocemos como diputados, y en ese sentido no, 20 Venezuela ni la región 16 de julio tiene nada que ver con ese comité que se está conformando, María Alejandra. Diputada, el periodista Eugenio Martínez, especialista en el área electoral, escribía más temprano y se preguntaba, de hecho, designar a Inocencio Figueroa como presidente del CNE resuelve los problemas electorales. ¿Se puede considerar que Mario Valdés es un rector pactado entre el gobierno y la oposición? Yo le pediría un comentario al respecto, porque aparentemente a la luz de esta información ya se estarían manejando nombres. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, María Alejandra, respetuosamente no conozco al señor que citan,
lo valoro en su esencia humana, no conozco su tendencia política ni a quién representa, pero es que no se trata solamente del señor que me menciona, se trata de que en este momento ninguna cara, ningún nombre que se designe al frente del CNE va a resolver la crisis institucional que tiene Venezuela, porque Venezuela en este momento está siendo víctima de las estrategias, de las estratagemas, de las argucias, de un sistema de mafias hábil que cada vez que se siente acorralado, cada vez que siente que puede perder o que puede tambalear, sencillamente lanza un caramelo electoral, y en Venezuela lamentablemente no hay políticos que no se pueden resistir a la tentación electoral porque creen que a fin de cuentas una elección en sí mismo resuelve el tema, pero se olvidan que ya hemos pasado por varios procesos electorales comprando la buena fe de un régimen que, si bien es cierto, destruyó el país, todavía tenía algunos vestigios democráticos, y cuando se llegó el momento de ganar una elección, actuaron de la peor manera porque montaron estados paralelos, desconocieron. Este es el caso más patente de la Asamblea Nacional, una asamblea legítima, electa, que hoy se le niega el acceso a su lugar de trabajo, a los simbolismos, que es el Palacio Federal Legislativo, una asamblea, María Alejandra, donde militares, milicianos, colectivos, de la mano de este régimen forajido, maltratan a las autoridades legítimamente constituidas. La pregunta es, ¿quién puede creer que elegir sin libertad va a ser la posibilidad de tener para Venezuela una solución, una salida a la crisis? Es ingenuo suponer que quien no te reconoció, quien te montó estados paralelos, quien montó en las gobernaciones protectorados, quien no reconoce a quienes el pueblo eligen, nos van a llevar a una elección, y esta vez sí será distinto. Me parece de un absurdo, y en este sentido recalco, no son los nombres del CNE, es el sistema que no va a permitir que vivamos en democracia. Finalmente, diputada, antes de hacer la pausa para la publicidad, sale a relucir otra vez el caso de la fracción de los CLAP, liderada por el diputado Luis Parra, jefe, entendemos, o respaldado por la fracción del PSUV, y otra vez el nombre del diputado José Luis Pirela, a propósito del último trabajo de Armando.info, que habla de este viaje, este periplo a Europa. Él figura en un documento no firmado, pero un documento que se entregó al gobierno de Bulgaria, tratando de salir en defensa otra vez de empresarios vinculados a los CLAP. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? No sé si a raíz de esta nueva información, las fotografías que se han publicado, el diputado ha dicho algo al respecto o no. La escuchamos. María Alejandra, en el último programa que tuve contigo tuvimos oportunidad de hablar sobre este tema. No sé si de pronto en las últimas horas hay un nuevo documento que yo no conozco, pero en este momento me referí y decía que el diputado Pirela había contestado inclusive directamente a la embajadora sobre el tema. Sin embargo, yo lo voy a resumir en lo siguiente, María Alejandra. La Asamblea Nacional Legítima designó una comisión especial para estudiar este caso. Nosotros, cuando fue citado el diputado José Luis Pirela, previa conversación con el diputado Pirela, quien rindió este informe y cuentas dentro de nuestra propia fracción, nos dirigimos a acompañarle a consignar informe y a ver lo que fue su intervención. Justamente por estos días hemos estado pidiendo, y me ha correspondido a mí llevar la palabra, hemos estado pidiendo a la Asamblea Nacional que por favor emita ya las resultas de ese informe, porque entiendo que, y porque lo acompañé, el diputado Pirela consignó información, inclusive no sé si fue la única persona que pudo decir claramente cómo sufragó sus gastos de sus pasajes, y le corresponde entonces a esta comisión especial que conoció de los casos emitir un informe que, por cierto, había prometido para el 17 de diciembre. Quiero que sepas que nosotros, desde la fracción 16 de julio, estamos muy interesados y hemos solicitado que se conozca y que se dé publicidad a presente informe para que se establezcan responsabilidades pertinentes. Entonces, en este informe esperamos, y precisamente si lo estamos solicitando es porque necesitamos también que se aclare esta situación en torno a nuestro amigo y compañero diputado José Luis Pirela. Pero también debo ser muy honesta en señalar que no solo la fracción 16 de julio ha pedido este informe, también he escuchado a los amigos de Primero Justicia, inclusive, por qué no decirlo, a los señores de Un Nuevo Tiempo, estar muy
muy atentos de que se produzcan los resultados de este informe. En este sentido, no sé por qué no han plasmado ya este informe, porque entiendo que para ello y para su presentación sí hay consenso político. Diputada Dinora Hernández, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Diputada de 20 Venezuela, forma parte de la fracción de 16 de julio, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas, lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo la carta del procurador especial designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, poniendo su cargo a disposición a raíz de la diatriba que se ha generado por los fondos para litigios en el exterior aprobados por la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram, trámiteslegales.express, o escríbenos a trámiteslegalesexpress@gmail.com. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y conversamos con la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela sobre la discusión en torno a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. El padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ha expresado opinión sobre las elecciones en nuestro país. Padre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muchas gracias por esta gran oportunidad. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de este tema que está en discusión. Usted decía en una entrevista, Guaidó debe convocar a la unidad en la oposición para luchar por las elecciones. ¿A qué se refería, padre? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que el tema electoral ha sido efectivamente el gran hándicap del proceso político venezolano. Hay que recordar que a los venezolanos se nos deben unas elecciones presidenciales justas, libres y legítimas. Nosotros no hemos tenido unas verdaderas elecciones presidenciales. Ese fue el gran reclamo en mayo del 2018 por parte de una gran mayoría del país, y lo que ha pasado de allá para acá es que pues buena parte del país, la gran mayoría del país y la comunidad internacional pues no reconoció ese hecho y sus consecuencias, y por eso a Guaidó se le reconoce como presidente encargado. De tal manera que ese es el primer problema fundamental y un problema que se deriva precisamente por el escamoteo de los derechos y las exigencias electorales en Venezuela. De ahí que la principal lucha que nosotros tenemos que tener como pueblo venezolano es recuperar el derecho a elegir, recuperar el proceso electoral y todo lo que ello implica, recuperar un CNE justo, digno, como el camino fundamental para lograr un cambio político en el país.
En el camino, pues se ha metido por razones de que se cumple el periodo de cambio de la directiva del Parlamento, el periodo de cambio de los diputados elegidos en el 2015, las elecciones parlamentarias. Pero hay que decir fundamentalmente que el gran problema en Venezuela no es el cambio o la elección de un nuevo Parlamento, es la elección presidencial. De todas maneras, esas elecciones están ahí. Entonces, por eso creo que hay que hablar de la exigencia de elecciones limpias, libres, justas, bueno, tanto presidenciales como parlamentarias también. Eso requiere una gran lucha en un contexto muy adverso. Creo que todo lo que estamos viendo, este acuerdo de una oposición que intenta suplantar a la verdadera oposición o intenta suplantar a la mayoría opositora en esa llamada pues mesa de la unidad, en acuerdo con el gobierno, intentando nombrar un CNE que tiene, bueno, que no reconoce a esa oposición mayoritaria. Bueno, pues es realmente otro intento por escamotear realmente el gran tema electoral. Entonces, bueno, lo que sí creo fundamental es, y bueno, por eso digo, la gran lucha está en unirnos en torno a esa exigencia, movilizarnos en torno a esa exigencia y exigir eso como el camino fundamental en esta tarea. Y hay que recordar que tenemos a la comunidad internacional aliada en esa lucha. Y tenemos ciertamente que articularnos con esa comunidad internacional y lograr caminar en esa dirección. Ahora, varias inquietudes, padre, a la luz de lo que comparte con nosotros, aunque da la impresión que hay consenso entre la comunidad internacional, y hablo de los gobiernos que apoyan y respaldan a la Asamblea Nacional sobre la necesidad de celebrar elecciones presidenciales en nuestro país, puertas adentro, la mayoría de las organizaciones con las que hemos conversado también coinciden en señalar que en este momento no hay condiciones para celebrar un proceso electoral en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, tomando como punto de partida, entre otras cosas, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la Asamblea Nacional y el asalto militar del Palacio Federal Legislativo. ¿Qué puede decirnos? No, totalmente de acuerdo con eso. No hay ninguna condición. Efectivamente, la manera como se está intentando escoger a la nueva directiva del CNE siguen sin garantías los partidos que pueden participar. Es más, prácticamente están escamoteadas digamos, las designaciones de los principales partidos de oposición. Probablemente tú vas a tener un tarjetón con todas las tarjetas de los partidos, pero muchos de ellos inhabilitados o muchos de ellos digamos, representando otra gente distinta a las que deberían ser efectivamente. Bueno, con una serie de dirigentes presos, con un registro electoral, bueno, que no se conoce, o un registro electoral que no ha sido debidamente verificado. Entonces, bueno, en realidad no hay condiciones. Precisamente porque no hay condiciones es que hay que luchar por esas condiciones. Y además plantearse efectivamente si se imponen unas condiciones, si se imponen unas elecciones determinadas, por ejemplo, las elecciones parlamentarias, bueno, que hace la oposición que está en desacuerdo con eso. No te puedes quedar frente al televisor simplemente viendo aquello. O bueno, ahora eso es una imagen ya pasada, porque ciertamente ahora en la televisión pues ves algunas cosas solo, ¿no? Entonces, pero no te puedes quedar simplemente como un espectador viendo aquello, que tendría que haber también pues una ruta de acción frente a un hecho que si se llegara a dar, efectivamente tenemos que tener algún tipo de respuesta, bueno, los ciudadanos que no estamos de acuerdo con aquello.
Ahora, da la impresión, padre, y al menos así lo han expresado gobiernos aliados de la Asamblea Nacional como Estados Unidos, que Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de permitir la celebración de elecciones transparentes, limpias y justas en nuestro país, mucho menos de convocar a comicios presidenciales en Venezuela. Yo le pedí un comentario porque, como usted dice, probablemente el oficialismo va a promover la celebración de elecciones, pero solo para elegir una nueva Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Efectivamente, la intención del gobierno parece muy clara. Bueno, pues ir a unas elecciones parlamentarias tratando de poner las elecciones parlamentarias como la gran mampara frente a las exigencias de elecciones presidenciales. Así actuó el régimen desde 2017 para acá. Frente a la exigencia de un referéndum en el 2017, el gobierno lo que propuso fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y frente a las elecciones presidenciales, bueno, lo que hizo fue que las adelantó a mayo del 2018, pues con estas elecciones que realizó. Bueno, frente a la exigencia de elecciones presidenciales, bueno, entonces son las elecciones parlamentarias. Ese ha sido un mecanismo como para tratar de decirle al mundo, no, aquí hacemos elecciones. Ahora, yo tengo que preguntarle, porque da la impresión a la luz de información que publica Eugenio Martínez, que hay una negociación en marcha, no sabemos en qué va a terminar, para la designación de un Consejo Nacional Electoral. Si no hay acuerdo en el Parlamento, esto terminará en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pediría su opinión, su análisis, porque da la impresión, padre, que un nuevo Consejo Nacional Electoral no es, digamos, la única condición necesaria para la celebración o la concurrencia a comicios, cualquiera que estos sean en nuestro país. ¿Qué opina usted? No, efectivamente, cuando hablamos de condiciones electorales, estamos hablando de un conjunto de elementos que son claves para poder hablar de al menos unas condiciones medianamente aceptables. El tema de la directiva del CNE es un elemento, y efectivamente parece haber unas negociaciones entre el gobierno y este sector de la oposición que se agrupó en eso que se llama la Mesa de la Unidad, y por ahí van apareciendo unos nombres, etcétera, etcétera. Bueno, pues ciertamente ese no es el mecanismo, eso es la directiva de la Asamblea Nacional se debe elegir mediante un proceso que está establecido en la Constitución y en el cual el actor clave es la Asamblea Nacional. Así que ya por ahí hay un elemento, bueno, digamos que habla del no procedimiento adecuado para esa negociación supuestamente que se está haciendo. El otro gran tema tiene que ver con el registro, tiene que ver con las condiciones para que ese CNE efectivamente se blinde en sus actuaciones y pueda ser efectivamente autónomo, que no sea un organismo dependiente de las decisiones de la electoral o de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo o incluso del mismo Ejecutivo. Está todo el tema de la observación internacional efectivamente creíble y transparente. Está todo el tema de las condiciones para la participación de candidatos y partidos. Todo eso está realmente pues muy turbio, con muy poco control de la ciudadanía y es muy poco transparente. Ahora, yo insisto, sentarnos a esperar que sea el gobierno y que sea el actual régimen político el que efectivamente te va a brindar las condiciones para que tú tranquilamente vayas a las urnas a votar con toda confianza, eso es imposible, eso no lo esperemos.
Yo lo que creo es que sí tiene que haber una gran estrategia política para incidir en eso, y en eso la oposición estamos, y la ciudadanía en general, estamos muy desunidos y estamos muy desarticulados. Hay que pensar en estrategias, en tácticas, proponernos objetivos, avanzar, y en eso te digo, bueno, creo que Guaidó tiene un papel fundamental, es el gran líder que debe articular esa lucha de los venezolanos, porque hay que decir incluso que esto no es una lucha de la oposición, es una lucha de los venezolanos, porque se trata de recuperar el derecho a votar, y bueno, esto, como digo, bueno, es todo un proceso muy laborioso en Venezuela. Tengo que preguntarle, padre, porque da la impresión que para algunos gobiernos de la comunidad internacional, un punto de honor para la celebración de elecciones libres en nuestro país tiene que ver con la permanencia o no de Maduro, de Nicolás Maduro en el poder. Yo le pediría un comentario al respecto. Esto también es tema de discusión y forma parte, entiendo, de las condiciones. Incluso se discutió en los diálogos de Oslo que finalmente fracasaron. ¿Qué puede decirnos, en su opinión, sobre este tema? Sí, me dicen que se cayó la llamada con el padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Él conoce perfectamente el tema electoral, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta discusión sobre la conformación del comité de postulaciones, la designación de un máximo ente comicial y la posición de la comunidad internacional firme, que ha expresado su preocupación sobre lo que ocurre en Venezuela. Lo vimos, lo hemos visto a lo largo de esta gira del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Es un tema de permanente preocupación porque se acaba el periodo legislativo de la actual Asamblea Nacional, pero también piden los gobiernos democráticos la celebración finalmente de elecciones presidenciales en nuestro país de manera transparente, y uno de los puntos a discutir tiene que ver con la permanencia o no de Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo. Ahora mismo, bueno, en el marco del estado de cosas y la crisis institucional que afecta a nuestro país, yo le trasladaba la inquietud al padre José Virtuoso. Quisiera su opinión en lo personal. Padre, es un punto de honor para algunos gobiernos como Estados Unidos, ahora mismo creo que el principal aliado de la Asamblea Nacional en el exterior, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, efectivamente, lo ideal es que para un proceso electoral presidencial efectivamente confiable, lo más conveniente es que Maduro no estuviera donde está, y que efectivamente hubiera unas condiciones institucionales, tanto en el Ejecutivo como en el resto de los poderes públicos, para garantizar los resultados de las urnas electorales. Eso creo que las encuestas lo ponen de manifiesto, es lo que desearía pues una buena parte del pueblo venezolano. Bueno, y los analistas desde la comunidad internacional lo ven también con claridad. Ahora, el gran tema es efectivamente si eso se podrá políticamente, si eso será algo que se pueda conseguir, digamos, efectivamente. Eso va a depender de las condiciones políticas y dependerá del proceso que se pueda desarrollar. En todo caso, para hablar de unas elecciones presidenciales confiables, lo que sí tenemos que pedir, y que es condición sine qua non, son condiciones institucionales que permitan respetar la voluntad del elector. Lo mismo ocurre con las elecciones parlamentarias. Tú tienes que tener condiciones institucionales que permitan que se respete la decisión del elector, que sea transparente la decisión del elector, y que eso se convierta en un gran resultado respetado por todos.
Padre José Britoso, gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre. Rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de la celebración de elecciones en nuestro país, tomando en consideración que termina el periodo constitucional de la actual Asamblea Nacional y la petición que ha hecho la comunidad internacional, sobre todo en el marco de esta gira que realiza el presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó sobre la necesaria celebración de comicios presidenciales en nuestro país. Decía Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, en una entrevista con el Nuevo Herald de Miami, queda poco tiempo para hacer que Maduro se vaya de Venezuela, pero saben ustedes, el régimen, digamos, chavista no tiene la más mínima intención. También lo reconocía en su declaración. No hemos visto ninguna indicación, a pesar de muchas conversaciones que otras personas de todo el mundo han sostenido con esos parámetros, de que Maduro esté dispuesto a permitir elecciones libres y transparentes en Venezuela, y esa precisamente es la discusión. Vamos a la pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Se suma a nuestra mesa de debate Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Y muy contento de estar contigo. Un gusto conversar con usted, embajador. Hablábamos acerca de la petición unánime de la comunidad internacional sobre la necesidad de la celebración de elecciones presidenciales transparentes y justas en nuestro país. También comicios parlamentarios. Yo le pediría su opinión y su análisis, tomando en cuenta lo que puede ocurrir en las próximas horas, un posible encuentro, habrá que ver si se concreta, entre el presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo escuchamos. Sí, bueno, es la culminación de una gira muy exitosa que reafirma el respaldo de la comunidad internacional a que Venezuela retorne por la senda democrática, respete la vigencia del Estado de Derecho y pueda haber elecciones presidenciales, parlamentarias, libres y no bajo el estilo cubano de elecciones, que más que elecciones son selecciones. Hay un rechazo unánime de los estados del mundo a que una situación como la que estamos viviendo se prolongue, y en la reunión con el presidente Trump culmina precisamente después de haber iniciado una gira exitosa en lo multilateral, y esto es sumamente importante. Guaidó no solamente fue recibido como presidente interino, sino que participó en nombre del Estado venezolano
en varios eventos multilaterales como la cumbre antiterrorista de Bogotá, como la reunión de Davos, como en la reunión con el Parlamento Europeo, y seguramente, no conozco la agenda, ha sido una agenda manejada cautelosamente, pero estoy absolutamente seguro que debe incluir también la visita a la OEA, con lo cual la parte multilateral la cubre, y la visita al presidente Trump, que es, aunque no le guste mucho algunas de los cabezas calientes de América Latina, el jefe de Estado más importante a nivel mundial, tiene una repercusión fundamental para completar esta exitosa gira. ¿Qué pasa si no es recibido por el presidente Trump, el presidente encargado, embajador? ¿Qué lectura haría usted frente a una situación de esa naturaleza? La situación de España. No importa que Pedro Sánchez no lo haya recibido. El impacto político de la visita de Guaidó a España trascendió el hecho de que lo haya recibido el presidente del gobierno español, Sánchez, o no. Las primeras páginas de los periódicos, por la torpeza que tuvieron tratando de equilibrar con la visita de la vicepresidenta, eso le salió el tiro por la culata. Las manifestaciones populares, la actitud de la alcaldía de Madrid al otorgarle la máxima prenda, la Comunidad de Madrid, es decir, las reuniones con los líderes del Partido Popular, de Ciudadanos, de toda la comunidad española, fue realmente trascendental. Y en el caso de Estados Unidos, Trump se ha manifestado varias veces a favor de Guaidó, a favor de la democratización de Venezuela. De manera que yo creo que ha sido un acierto ir a Washington, independientemente, ojalá y esperamos todos que esta reunión, sería lo lógico, sea recibido, pero si no será recibido por los parlamentarios, por la comunidad venezolana allí y por instituciones destacadas. Trump ha respaldado a Guaidó, Trump ha respaldado a Venezuela y no hay ningún cambio de posiciones, de manera que yo creo que ha sido un acierto la visita a Washington. Finalmente, embajador, sobre el último percance o diatriba diplomática entre Venezuela y Colombia a propósito de la detención de la ex senadora Aida Merlano en territorio nacional y su traslado a la sede del SEBIN. Quisiera su opinión, su análisis a propósito del intercambio de opiniones entre Nicolás Maduro e Iván Duque, mientras el presidente de Colombia pide que la entreguen, que la deporten, utilizando como mecanismo de coordinación Interpol. Nicolás Maduro habla de la necesidad de restablecer relaciones consulares con Colombia luego de mofarse de su par o del gobierno colombiano. ¿Qué puede decirnos? Bueno, una vez más la diplomacia intermitente de prender y apagar las luces cuando les da la gana, después de ofender, de insultar a Colombia, después quiere decir que quiere tener relaciones consulares, mañana puede expulsar al cónsul rompiendo todas las reglas diplomáticas. Entonces es evidente que esta situación, por cortesía diplomática, debería no generar una diatriba de nuevo, ese ping-pong, como lo hace con todos los países, sino cumplir con la cortesía internacional y cumplir el mandato de un organismo internacional que precisamente es el calificado para este tipo de acciones. De nuevo es tratar de generar una serie de mecanismos de una falsa normalización de relaciones cuando lo que hace permanentemente es insultar al vecino. Entonces estamos en el ping-pong, en el auto ping-pong en el cual estamos acostumbrados ya a verlo, con Colombia y con otros países, como los Estados Unidos, como con Brasil, como con otros países de América Latina, países de Europa. Es realmente una situación oscilante que desgasta mucho más al gobierno que si fuera realmente la senda de la construcción de mecanismos de solución pacífica. Si ese fuera el caso con Colombia, con Estados Unidos, con Europa, bueno, todos los venezolanos estaríamos contentos. Pero todos sabemos que esto es como un tira y encoge, que lo que lleva es a generar vientos y humo para esconder la verdadera dimensión de una diplomacia de carritos chocones.
Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Sky Benestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.